Quiero recordarles, hermanos, un poquito las cosas extras para estas semanas que vienen. Las cosas regulares ya se han dado, ¿no? Los anuncios regulares. Pero quiero recordarles a todos los hermanos que están trabajando en los ministerios, el día sábado a las 8 de la mañana tenemos aquí el desayuno de trabajo. Todos los hermanos. Y si algún hermano quiere apoyarnos, quiere unirse a algún ministerio, hermano, bienvenido. Bienvenido el día sábado 8 de la mañana. Tenemos, hermanos, este viernes, antes de eso, tenemos la reunión integral. Tenemos la conferencia para los varones y mujeres, todos juntos a las 6 de la tarde con el hermano Alejandro. Hermano, no se lo pierda, es un tiempo una vez por mes. Si es que usted se pierde uno, de ahí ya pasan 60 días, ya no son solo 30. Sí, vea mi amado hermano, aproveche. Tenemos, hermanos, el taller de discipulado con unos hermanos que vienen a visitarnos desde la Tacunga, el 20 y 21. Anote, por favor. Todo lo que le estoy diciendo está en la cartelera afuera, pero tenemos que aprovechar todos los espacios. 20 y 21 es domingo y lunes, si no me equivoco. Sí, parece que es domingo y lunes en la noche, 7 de la noche. Discipulado con un grupo de hermanos que vienen de los estados, con un grupo de hermanos que vienen de la Tacunga. Y también tenemos la otra semana, la última semana de octubre, la visita de los hermanos que van a venir de Argentina. Uno de ellos va a estar predicando la palabra y tendremos unas capacitaciones también con ellos. Hay una ficha nueva que pusimos esta semana, se refiere al alfolí del amor. Hermanos, si el alfolí del amor dice ahí que todos voluntariamente contribuyamos para apoyarnos en las necesidades de las personas que tienen hermanos y no hermanos, que están en situaciones difíciles. Traiga alimentos, traiga ropa, zapatos, artefactos que usted no ocupe, muebles, enseres, cualquier cosa, hermanos, que esté ahí de más en su casa. Puede que esté también siendo útil, pero si tiene 2 o 3, compártalo, hermano. Sí, compártalo. Estamos en esta campaña y vamos a seguir en eso. Todo eso está en los anuncios, hermanos, afuera, ¿sí? Yo sé que está haciendo calor, hermanos, pero tenemos que compartir algunas cositas. Esta semana nuestro hermano Jonathan, su mamacita, está aquí, ¿sí? Salió para el seminario en Palabra de Vida, en Quito, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lado de Quito, este lugar, ¿cómo decir Potosí? Pomasqui, ¿sí? Está en Pomasqui nuestro hermano Jonathan, un varón valiente. Que Dios lo bendiga por un periodo de 1 año. Estemos en oración recordándole, por favor, a Jonathan. Hay hermanos que están ahorita en las misiones, hermanos, sí, recordémosles también a ellos en oración. Bien, mis amados hermanos, en este mes de septiembre se recuerda el mes de la Biblia. Y es por eso que esta mañana vamos a estar un poquito meditando y un poquito narrando en esta temática, sí. Todo el mes de septiembre, creo que a nivel mundial, creo que Gladys sabía más de ese dato, ¿no? Creo que a nivel mundial se celebra el mes de la Biblia. Es así, hermanos, que les invito a compartir un momentito este dato, sí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos estudiar, creer y obedecer la Biblia, sí? ¿Por qué debemos estudiar, creer y obedecer la Biblia? Quiero compartirle algunas notas bien interesantes, ¿sí? Escuche por favor con atención, no vamos a demorarnos mucho aquí, ¿sí? Dice, debe haber sido el proyecto de publicación más raro de todos los tiempos, ¿sí? Considere las estadísticas originales de producción. No hubo editor, ¿sí? Ni casa publicadora que asesorara a cerca de 50 autores independientes que tenían 20 oficios diferentes y que vivieron en 10 países distintos y que escribieron durante un lapso de aproximadamente 1600 años en 3 idiomas. ¿Cuáles eran esos 3 idiomas? Hebreo, griego y arameo. El reparto incluye 2.930 personajes y una vez terminada su compilación contiene 1.189 capítulos. Puede anotar si desea. 1.189 capítulos
y versículos 31.173. Repito, versículos 31.173. Cientos de millones de palabras y más de 3 millones de letras. Este tomo gigantesco trata todos los temas y se vale de todos los géneros literarios. ¿Cuáles son? Prosa, poesía, romance, misterio, biografía, ciencia, historia. ¿Cuál fue el producto final de este libro? No estamos hablando de una obra cualquiera, sino de la Biblia. La Biblia. La unidad sorprendente que la caracteriza, a pesar de las grandes diferencias que hay entre sus autores, culturas y forma de expresión, es evidencia que es un libro sobrenatural que relata una sola historia. La última parte del último libro es la conclusión de lo que comenzó en el principio del primero. Lo que se inicia en el Génesis tiene su cumplimiento definitivo en Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis 1. En Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. En Apocalipsis dice que Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Las tinieblas, los mares, el sol, la luna, el dolor, la muerte y maldición de la naturaleza, que se encuentra en Génesis capítulo 1 al 3, se convertirán en cosas mucho mejores, según nos dice Apocalipsis 20. El pecado apareció en el mundo en Génesis 3, pero será eliminado junto con todos sus defectos, según el relato de Apocalipsis 20. El triunfo final inicial, verá, el triunfo inicial de la serpiente queda anulado por la victoria final del Salvador en Apocalipsis. Qué tremendo es esto. De pasta a pasta, la Biblia describe al único Dios vivo y verdadero. Propone una sola causa de los problemas de la humanidad. ¿Cuál será esa? El pecado. Y recomienda un solo remedio de salvación por medio del Salvador, quien es el Hijo. El Antiguo Testamento prepara a la humanidad para la venida del Mesías prometido inmediatamente después de relatar cómo entró el pecado en el mundo. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el cumplimiento de esa promesa. Además, narra su vida impecable y su muerte sacrificial por el pecado. También revela la transformación que Él realiza en los que lo reciben por fe. Su segunda venida, que tendrá como propósito establecer un mundo perfecto, se promete y asegura en Apocalipsis. Concluimos que solo Dios pudo producir este libro tan consistente y el cual no tiene contradicciones. Es tremendo esto, hermano. Cada año se imprimen cerca de 30 títulos nuevos. Entre todos ellos, la Biblia es el más vendido de todos los tiempos. Comúnmente, un libro lleva a considerarse un bestseller. ¿Cuándo? ¿Cuándo un libro es un bestseller? Y cuando es el más vendido, cuando su venta sobrepasa 1 millón de ejemplares vendidos. Las sociedades bíblicas calculan que se han impreso aproximadamente 4.000 millones de Biblias desde 1815. 4.000 millones de Biblias desde 1815. A nivel mundial se distribuye un promedio anual de 100 millones de Biblias, muchas gratuitamente, ¿sí? Tremendo es esto. Hasta ahora se ha traducido la Biblia completa a más de 1.700 idiomas que cubren el 90% de los habitantes del mundo. Actualmente existe un ambicioso proyecto de traducirla a 3.267 dialectos restantes. Hay miles de lingüistas de personal de apoyo colaborando en esto. La Biblia no tiene quien le haga competencia en ventas anuales en todos los tiempos. Los libros que le siguen de lejos son obras clásicas de la literatura universal que se relacionan con o quien se derivan de ella. En conclusión, no existe ningún libro acerca de otras religiones que se le acerque siquiera en popularidad. Mire qué tremendo es esto. Estas estadísticas se hacen más asombrosas al considerar los muchos atentados que ha sufrido durante los 3.500 años a partir de que se escribió su primera porción. Por más de 3.500 años la Biblia ha sido y sigue siendo perseguida, ¿sí? En el 303 el emperador romano Diocleciano mandó incendiar todas las Biblias. Después de Cristo, Él mandó a que se quemen todas las Biblias.
Miles de cristianos fueron encarcelados, llegados a la hoguera, torturados hasta la muerte porque no estuvieron dispuestos a retractarse de su fe en la palabra de Dios. 25 años más tarde, el emperador Constantino, sucesor de Diocleciano, encargó a Eusebio que reprodujera la Biblia. En palabras de Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras... Se ha confirmado una y otra vez que la existencia ininterrumpida de la Biblia, mientras los críticos y los perseguidores siguen desapareciendo. También tiene la distinción de ser la primera en otras áreas. Por ejemplo, hay más copias hechas a mano que de cualquier libro de la antigüedad. Copias hechas a mano, no hay otras más en popularidad y en cantidad que la Biblia. Fue el primer libro en ser impreso en la imprenta de ¿quién? De Gutenberg en el año 1456, el primer libro, ¿sí? Fue el primer libro, hermanos, llevado al espacio. El primer libro llevado al espacio, ¿sí? En 1933 el gobierno inglés pagó a la Unión Soviética. Vea, la Unión Soviética tenía unos manuscritos preciosos allá. Los rusos, sí, el gobierno inglés dijo, y nosotros queremos esos escritos. La Unión Soviética dijo, si me pagan tanto, ¿sabe cuánto valió? $510,000 del manuscrito de la Biblia. Hasta ese entonces el precio más elevado que se haya pagado por cualquier libro. El telegrama más largo de la historia se envió de Nueva York a Chicago el 22 de mayo de 1881. ¿Cuál era el contenido? El contenido completo del Nuevo Testamento, ¿sí? Según su propio testimonio, la Biblia tiene su origen en el Dios del universo, según Timoteo y Pedro. Más de 4,000 veces se declara que es el registro de las palabras divinas. Además, afirma con toda seguridad que está libre de todo error. Usted ha oído hablar del Corán. El Corán es el único otro libro que dice tener autoridad divina, supuestamente. Fue dictado por el ángel Gabriel al profeta Mahoma y su contenido es sacado de un libro eterno que se encuentra en el cielo, según ellos. El problema es que el Corán se contradice. ¿Sabe por qué? Porque según la historia, Mahoma no sabía ni leer ni escribir, ¿sí? También carece de otras evidencias de origen divino, mientras que la Biblia las posee en abundancias. Los demás libros sagrados de las distintas religiones del mundo no son más que tratados filosóficos que no se atreven a asegurar su inspiración divina como lo hace la palabra de Dios. Una cosa es aseverar que Dios es el autor de la Biblia y otra muy diferente es comprobarlo. Además de la evidencia interna, existen abundantes pruebas externas basadas en las esferas de la ciencia, la historia, la arqueología, la literatura, que apoyan estas afirmaciones. Es científicamente sin igual. La Biblia científicamente es sin igual. 600 años antes de Cristo, la Biblia declaró que las estrellas no se podían contar. Mucho antes que se inventen todos los aparatos, la Biblia ya dijo, las estrellas, mis cholitos, no se metan a contar porque no se puede contar. Jeremías 33. Algunos siglos después, el astrónomo griego Hiparco los contó, aseverando que había 1056. Y después de algún tiempo, Ptolomeo confirmó el conteo de su predecesor. Solo después de la invención del telescopio. ¿Quién inventó el telescopio? A propósito. Solo después del invento del telescopio. Aquí hay algunos muy bien, Galileo. En 1610 se comenzó a cuestionar la veracidad de los cálculos. Ahora los astrónomos calculan que hay más de 100 millones de estrellas. Gloria a Dios. Y eso ya lo dijo Dios a través de Jeremías. El año 600 es, ¿sí?, antes de Cristo. En el primer siglo, el apóstol Pablo dijo, ¿sí?, que la Biblia, él dijo que cada estrella era diferente. Este hecho ha sido comprobado con la fotografía astronómica de los tiempos modernos. El apóstol Pablo ya dijo, ninguna estrella es igual, ¿sí? Y es comprobado ahora científicamente. Antiguos creían que la Tierra era plana y que sostenía sobre varios pilares, mientras que la Biblia declaraba que es un círculo suspendido en el espacio. En Isaías y Job tenemos eso, ¿sí? Y hasta ahora existe en Inglaterra un grupo de personas que siguen creyendo que la Tierra es plana, ¿sí?
Ellos se llaman la Sociedad de la Tierra Plana de Inglaterra, ¿sí? Existen. En años relativamente recientes, con los viajes de Colón y Magallanes, la teoría antigua se desacreditó completamente. El golpe de gracia se le dio una fotografía tomada desde la superficie lunar, decenas de datos científicos similares a los ya citados están a nuestro alcance para demostrar la veracidad de las declaraciones bíblicas que cuando fueron escritas iban en contra del pensamiento popular. Aún en esta época la Biblia sigue estando muy adelantada. Aún en esta época la Biblia sigue estando muy adelantada porque describe la forma en que el mundo terminará. Amén. La Biblia, ¿sí? Han tenido que admitir que todo lo que dijo era cierto, lo que está diciendo es cierto, y tendrán que admitir que todo lo que va a suceder es verdad. La Biblia transforma vidas. La capacidad de la Biblia para transformar vidas es otra evidencia de su origen divino. A través de los siglos, millones de personas se han convertido al cristianismo, muchas de ellas en forma dramática. Acuérdese de Pablo, ¿sí? Un asesino. ¿Sí? La aplicación práctica de los principios bíblicos ha producido los más grandes avivamientos espirituales, de donde a su vez han surgido reformas sociales y esfuerzos humanitarios. En el tiempo del presidente John Kennedy hubo un negrito que promulgó los derechos civiles de los negritos allá en Estados Unidos. ¿Quién era? Inspirado en la palabra de Dios. ¿Quién era? Martin Luther King. Sí, Martin Luther King. En el tiempo de John Kennedy, ¿sí? Los cambios sociales más tremendos que se han dado en la historia han sido basados en la palabra de Dios. Mire lo que dijo un hombre, ¿sí? Es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Voy a leer, hermanos, el comentario de unos 3 o 4 personajes de trayectoria mundial, lo que dicen sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Habíamos empezado diciendo, ¿por qué debemos leer? ¿Por qué debemos creer? ¿Por qué debemos obedecer la palabra de Dios? Mire lo que dijeron estas personas. He pasado 60 años de mi vida estudiando aquel libro con el fin de satisfacer mi corazón. Es la palabra de Dios. La Biblia obviamente tiene un origen muy especial que le distingue mucho de todos los competidores. Creo firmemente que este libro es la roca inconmovible de las Sagradas Escrituras y estoy dispuesto a arriesgar mi vida por esta verdad. Esto fue dicho por Guillermo Gladstone, primer ministro británico del siglo XIX. Primer ministro británico del siglo XIX. No era cualquier cosita por ahí. Otra persona. Estábamos hablando antes con mi hermana Valeria, que está para graduarse de abogada o está en proceso de abogada. Mire lo que dijo una eminencia de abogado de los Estados Unidos. Si algunas personas conocen, discúlpenme, chilpis abogados que se hacen los ateos por ahí. Sí, disculpen la palabra. Por no decir lo que dice el Señor es más fuerte, hermanos. Una eminencia de abogado reconocido del siglo XVIII en Estados Unidos, se llama Patrick Henry, dijo así: la Biblia tiene más valor que todos los libros que se hayan impreso. La Biblia tiene más valor que todos los libros que se hayan impreso. ¿Se ha oído por ahí ustedes esos abogaditos por ahí que no valoran la palabra de Dios? Sí. Mire lo que dijo Napoleón Bonaparte. La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. Tremendo, ¿no? Mire lo que dijo el líder máximo de una universidad en Inglaterra. Creo que el conocimiento bíblico sin carrera universitaria es más deseable que la carrera universitaria sin el conocimiento bíblico. Tremendo, ¿no? Y lo que dijo el primer presidente de los Estados Unidos, ¿quién fue? George Washington. Mire lo que dijo: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y la Biblia. Mis amados hermanos, el tener la Biblia es realmente razón para sentirnos sumamente afortunados, hermano. Si la fe puede ser tan firme como el objeto en que se cree, ¿qué tan sólida es la Biblia como cimiento de nuestra fe en asuntos espirituales? Pregunto,
Si la fe solo puede ser tan firme como el objeto en que se cree, ¿qué tan sólida es la Biblia como cimiento de nuestra fe como cristianos en los asuntos espirituales? Pregunto, ¿cuánto sabemos nosotros de la Biblia? ¿Cuánto sabemos acerca de la información que nos da la palabra de Dios? Mi amado hermano, y así podríamos seguir, ¿sí? ¿Cómo se formó, hermanos, rápidamente, cómo se formó el Antiguo Testamento, sí? ¿Cuál es el primer autor o el primero que fue el que escribió algo del Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento? Moisés. Y me decía mi hermano Cristian Crespo, hermanos, algunos políticos ahora no quieren pararle bola a la Biblia, si el más grande político que ha existido en la historia es Moisés, ¿sí o no? Amén. El más grande político, el más grande estadista que ha existido fue Moisés, un hombre temeroso de Dios y el que Dios usó para escribir 5 o 6 libros de la Biblia, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Ya, voy a hacerles pronunciar para ver si estamos todavía despiertos, porque el calorcito a veces puede hacernos dormir. El Talmud, hermanos, el Talmud, un libro de la historia judía, le atribuye también a Moisés el libro de Job, ¿sí? No sabemos la ciencia exacta, pero el Talmud dice que fue Moisés. Bueno, ¿cómo se escribieron estos libros, hermanos? Ellos llevaron un periodo muy largo de escritura, ¿sí? Estamos hablando de Moisés, que vivió en el año 1450 al 1500 antes de Cristo. Dios ocupó a este hombre para escribir los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Solo el Señor lo sabe. Qué tremendo, sí. De ahí pasaron muchos años hasta llegar al año más o menos 400 antes de Cristo, que se escribe el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? El libro de Malaquías, ¿sí? Muy bien, Isaí, gracias. El último libro, más o menos, mire el tiempo, desde 1500 hasta el 400. ¿Cuántos años tenemos ahí? ¿Sí? Ayúdenme ustedes mejor que yo en las matemáticas, ¿sí? Pero más o menos por el año 250, hermanos, se compiló la Biblia, la Biblia hebrea, más o menos en el año 400, hubo un hombre que, según la tradición, es quien armó este paquete de los libros de Moisés, cogiendo hasta crónicas y todo esto. Hubo un hombre, y es Esdras, ¿sí? La tradición judía dice que Esdras completó, armó, ¿cuántos libros del Antiguo Testamento? 39, dígalo duro, 39, los 39 libros. Esdras, con un equipo especial dirigido por él, formaron el Antiguo Testamento. Y de ahí pasó, eso fue en hebreo, de ahí pasó vuelta a formarse la primera Biblia griega. ¿Cuál es? Que es muy conocida, la primera Biblia griega, la que usó Jesús, la Septuaginta. ¿Sabe que se escribieron también en el año 200 al 100? Se escribieron unos libros también que no eran inspirados por Dios, ¿sí? Los libros apócrifos, entre el año 200 al 100. En ese tiempo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se escribieron algunos libros. Pero es interesante, hermanos, que esos libros nunca llegaron a ser reconocidos como inspirados, ¿sí? Estamos hablando, hermanos, que en ese tiempo se armó el Antiguo Testamento, ¿sí? Con 39 libros. Ahora, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? Estamos así pasando rapidito nomás. El Nuevo Testamento no se demora cientos de años en redactarse, como el caso de Apocalipsis hasta Malaquías. El Nuevo Testamento estamos hablando que lleva apenas unos 50 años en armarse, más o menos desde el año 50 hasta el año 100, ¿sí? ¿Cómo empieza las cartas? Había la necesidad de que las palabras de Jesús se transmitan a otras personas y empiezan a escribirse las cartas, ¿sí? Los libros del Nuevo Testamento ni los del Antiguo son escritos en orden histórico, cronológico. Aquí algunos estudiosos ya lo saben, pero alguna novedad para algunos. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Posiblemente el que fue escrito, el primero que se publicó, el primero que fue escrito. ¿Cuál es? A ver, a los que son estudiantes de mi clase ya saben esto. ¿No? Amén. Dígalo duro, hermana. Un aplauso acá a mi alumna, vea. Pero ella no aprendió conmigo, ella también lo aprendería. El libro de Santiago es posiblemente el que primero se escribió, sí. Imagínense, pero lo tenemos nosotros no en ese orden, ¿no es cierto? ¿Cuál tenemos como primero en el Nuevo Testamento?
Mateo, ¿no es cierto? Sí. Los libros están agrupados por los temas, no están agrupados en orden cronológico, sí. Después de Santiago posiblemente vino Gálatas y así después las cartas, sí. Entre las primeras cartas tenemos a Gálatas y los evangelios. ¿Cuál posiblemente es el primero que se escribió? ¿Ah? ¿Cuál posiblemente es el primero que se escribió en los evangelios? ¿Según quién el evangelio? Porque es un solo evangelio, ¿según quién? Muy bien, Marcos. ¿Por dónde estaba? Fuerte el aplauso, no sé quién dijo. Mano, Ney. Posiblemente el evangelio de Marcos es el que se escribe primero, después sigue Lucas, Mateo y al último Juan. Ve, hermanos, así se va formando el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí hubieron personas, hermanos, que escribieron y tenían que ser, hermano, apóstoles o personas que estaban relacionadas con los apóstoles. No cualquier persona estaba autorizada para poder formar parte del canon, ¿sí? Vea, ¿cuáles fueron los materiales en que se escribieron los libros de la Biblia, ¿sí? ¿Cuáles fueron los materiales que escribieron los libros de la Biblia, ¿sí? Hay datos, hermano, de que hubo escritura en arcilla, hubo también en piedra. Más adelante vinieron los pergaminos, que eran las pieles, ¿sí? Más adelante vinieron los papiros, después vino la vitela, ¿sí? Y así esos eran los materiales, hermanos, en que se fueron escribiendo, ¿sí? Primero, hermano, que bostece, sé que hay tiempo de terminar, ¿sí? Vamos a ir. Vean, hermanos, tenemos un tesoro en nuestras manos que se fue armando así, sin casa editora, sin nada de eso, y se armó el libro más perfecto. Vean, hermanos, ¿por qué es tan confiable nuestra palabra de Dios? Nuestra Biblia es incomparable. Deberíamos sentirnos orgullosos. Un poquito fuerte la palabra orgullosos. ¿Cómo debería ser? Otra palabra. Bendecidos, gracias. Somos los más bendecidos del mundo, hermanos, en tener la palabra de Dios. Hay mucha gente que no lo tiene. Dijimos al comienzo que están traducidos a como a 3,000 y pico de idiomas, pero que faltan todavía. Hay un lugar allá por el sector creo que es de Asia, un lugar que se llama la Ventana 1040, donde que hay un montón de pueblos, hermanos, que todavía no reciben la palabra de Dios en ninguna presentación, nunca han oído. Y estábamos viendo el dato ahí, eran como 1,000 y pico, ¿no es cierto? Ya leí en antes. No, hay 3,000 y pico de dialectos que no reciben todavía la palabra de Dios. Hermanos, qué afortunados que somos. Hermanos, estamos viendo también por qué tenemos que confiar en ella. ¿Por qué tenemos que confiar en ella, hermanos? La verdad es que es inigualable. Para que se llegue a hacer la Biblia, hermanos, hubieron unos hombres, unos masoretas que transcribieron los escritos a mano. Recuerde que la imprenta se inventa recién en 1456. Pero, hermanos, todo ese tiempo, ¿cómo se sacaban las copias? A mano. Y el celo que tenían estos para transcribir, estos escribas y masoretas para transcribir, era tan grande, hermanos, que no podían permitirse ni la mínima falla. Por eso uno puede comparar los escritos de la Biblia de hace 1400 años con aquellos últimos escritos que tenemos. Usted debe haber oído los rollos del Mar Muerto, debe haber oído. Sí, junto al Mar Muerto encontraron unas cuevas recién hace 1947, más o menos por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Encuentran unas cuevas, hermanos, con muchos rollos de escritos de la palabra de Dios, y van a comparar, hermano, con los otros que tenían antes de descubrirse eso, hermanos, y hay una exactitud increíble, hermanos. El tesoro que tenemos en nuestras manos, hermanos, es algo sumamente valioso, que si sería de comprar realmente al precio de lo que cuesta tantas vidas y tanto sacrificio, no podríamos, hermanos. Sería un lujo tremendo tener una Biblia. A veces ni siquiera nos percatamos del tesoro que tenemos ahí, ¿sí? Quiero leerles algo muy paradójico nada más y acerca de concluir, hermanos. Es tremendo esto. Y esto les puede pasar a algunas personas que se hacen los ateos, los que no valoran la Biblia. Vea lo que pasó. Hubo un hombre, creo que fue en el siglo XVIII, que se llamaba Voltaire. Sí, han de haber oído de él. Dice así: este fue un ateo francés, sí, bien está, del siglo XVIII. Expresó su jactancia en las palabras siguientes. Verá lo que dijo Voltaire, este ateo: 100 años después de mi época, qué arrogante, 100 años después de mi época,
Las únicas Biblias existentes sobre la tierra serán las que se encuentren entre los libros raros, que solo un anticuado estudiará. Siguió diciendo que las obras de él, en cambio, las obras de él se encontrarían en todos los hogares del mundo. Mire lo que pasó. 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa en que vivió y la transformó en una casa de publicación de Biblias. 200 años más tarde, en la Nochebuena de 1933, el gobierno inglés, ya comentamos eso de que compraron la Biblia a los rusos por $510,000, ¿sí? 200 años más tarde, que se llamaba el Código Sinaítico. Ese mismo día, escucha esto es tremendo. Ese mismo día, un ejemplar de la primera edición de un libro de Voltaire se vendía en París por 11 centavos. La Biblia se vendió ese día en $510,000, ¿sí? Y en cambio, en otro lado del mundo, un libro de Voltaire se vendía por 11 centavos. Vean, mis amados hermanos, y así podemos encontrar abundantes criterios del tesoro que tenemos en nuestras manos. Está concluyendo el mes de la Biblia. ¿Qué valor tiene para nosotros? Terminemos con 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16 dice, ¿puede pararse alguien y leer, por favor, 2 Timoteo 3:16 y 17? ¿17? A fin. Amén, gracias. Aquí encontramos, hermanos, por lo menos 4 beneficios, solo en estos 2 versículos, 4 beneficios de la palabra de Dios. Ella dice que nos enseña, ¿sí? Primero, es inspirada por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Cuidado con una frase que por ahí anda diciendo, la Biblia contiene en algunas partes la palabra de Dios, ¿sí? No, la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Él, dictada por Él, sí, es útil para enseñar. La Biblia nos enseña la fe verdadera. La Biblia nos reprende cuando estamos mal y esa es la parte que no nos gusta. Y por eso, ¿sabe qué? Hay muchos ateos en el mundo porque no les gusta lo que dice la Biblia. No es porque no entienden, sino porque se hacen los que no entienden. Dios también dice, el otro beneficio, nos corrige cuando estamos yendo por un mal rumbo, ya nos endereza. Y eso es algo que tampoco nos gusta, porque para corregir hay que enderezar. ¿Qué es lo que hace una persona, un médico, cuando usted va quebrado la pierna así torcido? ¿Qué hace el médico? Ahí le deja, ahí le pone yeso. No, duela lo que duela, le endereza, de ahí le pone yeso. La Biblia también corrige, ¿sí? Y nos instruye en justicia. La gran mayoría de los libros que han sido escritos por hombres que quieren comunicar información, han sido escritos por hombres que quieren comunicar información, no así la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita simplemente para comunicar información. Ella fue escrita por Dios mismo para lograr nuestra transformación. Profesamos creer en la Biblia, creer que la Biblia es la verdad absoluta, que es autoridad divina. Entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué lugar ocupa en mi vida la Biblia? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? ¿Con cuánta frecuencia la estoy leyendo? ¿Cuánto medito en ella? ¿Cuánto empeño pongo en memorizarla? ¿Qué podemos hacer para producir la complacencia máxima en el corazón de Dios? Las contestaciones son múltiples. El problema no es la falta de conocimiento de la voluntad de Dios, sino la desobediencia. No necesitamos más revelación.
Lo que sí nos toca hacer ahora es decidir obedecer la voluntad de Dios. El problema radica en la voluntad y no en el intelecto. Damos gracias a Dios por su palabra preciosa. Tome su palabra, la palabra de Dios, en sus manos. Este momento, hermanos, vamos a orar. Esto es un tesoro, hermano. Y si usted cree que su carro es un tesoro, que su casa es un tesoro, que su hijo, que su esposa es un tesoro, esto lo es mucho más. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, en este día que recordamos que tú nos la diste. Gracias por tantos hombres que dieron su vida, Señor, en escucharte, en escribir, en producir, en transcribir. Gracias, oh Dios. Tantas vidas que han ido a la horca, a la hoguera, tantos hombres y mujeres, Señor, que en la historia han derramado su sangre para que nosotros hoy tengamos no solamente una Biblia, sino muchas y en diferentes versiones. Padre, te pedimos perdón si no estamos amando tu palabra. Ayúdenos, bendito Dios, a estudiarla, a creerla y a obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra preciosa. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.